Buenas noches, bienvenidos a la psicocharla CENIT de este 1 de diciembre de 2020. Estamos cerrando ya el ciclo de las psicocharlas que empezó por ahí de finales de mayo y ya vamos a concluir la próxima semana, pero tenemos hoy una muy buena para ustedes. Les presento al doctor Fernando Salinas. Buenas noches, mi querido Fer. Hola, ¿cómo estás, profe? Pues bien, aquí andamos ya listos para la psicocharla. Que le digo a Fer, oye, ¿cómo le ponemos a la charla? Entonces me dice, pues le ponemos le ponemos ajuste psicológico de hijes creados en familias no tradicionales. Pero también que quiero poner otra cosa ahí, ponle también uno como quiera, pero ¿y las criaturas? ¿No? Entonces, ese es el título de esta psicocharla que nos presenta Fernando, que es doctor en psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Él aquí no lo puso, pero su trabajo de titulación obtuvo ahí reconocimientos muy importantes. Actualmente es académico de tiempo completo en la Universidad Pedagógica Nacional y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Y sí es un un activista muy importante por los derechos humanos. Ahorita vamos a escucharle para que él mismo nos platique, y es desde o sea, lo ha hecho de manera personal y también desde la trinchera académica y desde la investigación que me parece que está dejando una huella muy importante, precedentes muy importantes para, para empezar a trabajar, a poner manos a la obra y también para ponernos unos grandes signos de interrogación sobre lo que es actualmente y sobre lo que tiene que ser diferente, tiene que cambiar, tiene que ampliarse la perspectiva, que es esta famosa institución llamada familia. Entonces, Mm, Fer, platícanos un poquito de este trabajo tan amplio que has realizado con mucho cuestionamiento, etcétera, y con mucho corazón. Por favor. Pues bueno, primero que nada, buenas noches a todos, todas y todes. Por ahí esta propuesta de usar la causa ruido, pero creo que visibiliza a justo personas que no se identifican con las categorías hombre-mujer o femenino-masculino. Entonces parecería una necedad, pero como bien decías, yo trato de hacer o de tomar una postura política desde cómo hablo, ¿no? Ujú. Entonces el todes tiene esa razón de ser. En segundo lugar, pues agradecerte la invitación. Yo, pues quienes nos escuchan no lo saben, pero fue mi profe en la Ibero, en la carrera, en diferentes ocasiones y en distintas materias. Y la verdad es que siempre creo, me dio un gustazo ver que hace poco fuiste reconocido como estos profes que marcan historias, porque pues en mi perspectiva así fue, ¿no? También creo que tocaste mi vida y mi historia y la pasión por la licenciatura y por la psicología, pues creo que la recibí y fue contagiada por personas como tú. Entonces, pues para mí un doble gusto estar acá. ¿Qué te cuento? Pues yo creo que más ahora que yo estoy del otro lado, ¿no? Que yo también soy profesor universitario, creo que siempre que me preguntan que qué hay que hacer para un buen trabajo, para que el trabajo salga bien o salga mejor o no sea tan difícil, siempre digo que tiene que ser medianamente autobiográfico, ¿no? Entonces, no exhibirse a lo güey, no creo que tampoco se trate de uno como andar por la vida encuerándose, pero sí me parece que dentro de más hable de algo que le apasione a uno o tenga que ver con la historia de una,
creo que hay mayor posibilidad de éxito. Y es en ese sentido que pues siempre me ha interesado lo que tiene que ver con las niñeces, ¿no? No me gusta usar la palabra infancia. Particularmente mi tesis doctoral tuvo que ver con qué pasaba, estas grandes preguntas, así como la que planteamos hoy de uno como quiera, pero y las criaturas, pues la Ajá, primera pregunta también es como, ¿y qué va a pasar con esas mamás que trabajan y los pobres criaturitos van a las guarderías, ¿no? Entonces, sí. un poco ahí viene la primera parte autobiográfica. Yo soy hijo único de mamá soltera, que fui a guardería desde muy chiquito y según yo, pues he librado psicosis esquina San Juan de Letrán, o sea, no estoy tan malito de mis nervios. Ajá. Entonces, no estuvo tan malo algo que ocurrió ahí y no tiene que ir en perjuicio de los niños, las niñas y las niñas ir a guarderías. Entonces, ahí la primera parte autobiográfica. Y la segunda parte, pues que son, digamos, el tema que me ocupa desde unos años para acá, es justo yo como un hombre abiertamente maricón, ¿no? Que trato de deconstruirme desde los feminismos, la teoría queer, etcétera, es también decir, bueno, yo mismo he coqueteado con la idea de convertirme en padre, ¿no? Y esto, pues, tratar de abordarlo desde un punto de vista investigativo. ¿Qué pasa? ¿Qué sabemos sobre el tema? ¿De verdad le va a ir o no le va a ir mal a los niños o a las niñas? Entonces, mis dos, digamos, grandes temas de investigación están muy vinculados a mi historia personal y creo que es importante decirlo, no por exhibicionista, sino por tomar una postura política y porque creo que eso, si uno reflexiona desde dónde investiga, que hay un texto muy bonito del año 2013 de la revista Qualitative Psychology que se llama Now I See It, Now I Don't, y no me acuerdo qué más, pero habla de la importancia del papel del investigador de algo que llama la reflexividad o reflexivity, ¿no? O sea, darse cuenta que las preguntas que uno pregunta, valga la redundancia, o que se hace, cómo las pregunta, cómo se acerca y de dónde viene la motivación, cómo recolecta los datos y qué interpretación le da, tiene que ver con uno y poderlo hablar es un paso importante. Entonces, pues esto tiene que ver con que yo soy un hombre maricón que le gustan las niñeces, ¿no? Muy bien, y desde ahí ya partes sobre todo este asunto. ¿Cuándo fue que empezaron todas estas investigaciones sobre estas familias no tradicionales? Y bueno, una pregunta antes, ¿qué entenderíamos por una familia no tradicional? Ok. Muy buena pregunta. Lo de familia, creo que vale la pena que busquen a un investigador amigo que se llama Oscar Laguna, que tiene un libro y varios textos al respecto, pero justo él hace toda una crítica al uso de la palabra familia. Ujú. Esto da, pues nos podríamos clavar ahí Sí. horas. Solo diré muy brevemente que en la búsqueda bibliográfica que él hace, él encuentra que el término como entendemos de familia, que yo bromeo, mamá, papá, hijitos biológicos, camioneta, Ajá, SUV y perrito, ¿no? ajá, Ese modelo de familia es como un poco el propuesto o impulsado por Levi Strauss, que tiene ujú, que ver con matrimonio, sí, monógamo, hijos biológicos, ujú, y digamos una línea patrilineal, ¿no? ya, Eh, Critica entonces hablar de esta palabra y es bien difícil que también hay yo bromeo en algún capítulo del libro que digo, ¿y qué nombre le pondremos Mataril Lerilero? Porque entonces no queremos ser familia o no nos queremos relacionar con esa parte que puede ser excluyente, jerarquizante, que tiene todas sus cosas también muy negativas, digamos. Entonces surgen como propuestas hablar de maternidad lésbica o paternidad gay o homopaternidad o parentalidad, como lo oímos mucho. Sin embargo, eso hoy en día, digamos, eso puede ser considerado un oxímoron, es unir dos términos que son antagónicos. Teóricamente son dos proyectos que no tendrían que ver uno con otro. Si eres gay, automáticamente no deberías de tener hijos porque no hay reproducción ujú, biológica heterosexual, ¿no? Y si quieres ser familia, pues no eres maricón. Entonces, digamos, como que no va una u otra. Se propone luego familias diversas, pero ya, también me parece dice una feminista importante, Mogroviejo, dice, eso no soluciona el problema de poder, la institución como una familia
de control por antonomasia, ¿no? Entonces, híjole, es bien difícil pensar en hombres. Oscar Laguna habla de arreglos parentales, un poco inspirado en la teoría de la parentalidad de Serge Lebovici, que es como una patita psicoanalítica, Sí. ¿no? A mí la usé en su momento, pero ya tampoco me convence, Ujú. porque de nuevo, hablar de parentalidad, pues me parece que solo, digamos, hace referencia a los padres y entonces otra vez quedan las madres afuera, o me pongo más posmo todavía. ¿Y qué digo con esto? ¿Por qué pensar que hay figuras paternas y maternas o funciones paternas y maternas? ¿No? O sea, Ujú. cuando es mucho más allá que dos figuras. Entonces, meterle paren o mater o tal tampoco me convence. Entonces, después de todo este rollo que te acabo de echar, podríamos pensar que son configuraciones familiares disidentes, que es otro Ya. término que de repente uso. O sea, se parecen a las familias, pero debido a que el papá o la mamá es lesbiana, gay, transexual, bisexual, no binaria, queer, gender fluid, lo que tú gustes y mandes, al no ser heterosexuales, hay cierto factor de disidencia, que ahí se Ujú. citaría mucho a Judith Butler, ¿no? Que es como la reina, y decir, Sí. aunque se repita, el puro hecho de que lo repitan dos varones o tres mujeres o una persona trans soltera ya rompe, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que académicamente todo este terminaje y choro que te he hecho suena convincente, pero cuando tú vas, que ese es mi interés y lo que yo he hecho, y trabajas directamente con esas familias, te dicen, a mí me vale madres tus terminajos académicos, yo me considero familia. En tanto que uno, no quiero ser considerada ni diferente, ni de segunda, ni diversa, soy tan familia como tú. Y tres, yo no me meto con tus rollos teoricoides de que si son excluyentes o no, yo vivo esto como un espacio donde nos cuidamos, nos amamos y nos protegemos. Si así se entiende familia, muchas veces, te digo, tú hablas con estas agrupaciones de personas y te dicen, yo me quiero seguir llamando familia. Entonces, una familia no tradicional, una familia disidente, una familia arcoíris, todas, digamos, un arreglo parental, si regreso a Oscar Laguna, todos hacen referencia a aquellas clanes, configuraciones familiares, agrupaciones que están encabezadas por padres, madres o figuras distintas que no son heterosexuales, ¿no? ¿Cuándo y cómo surge esto? Que fue tu pregunta segunda. Esto surge en particular en los años 90, particularmente en Holanda y en California, en Estados Unidos, cuando por primera vez, digamos, se casan, tienen sus hijitos, matrimonio heterosexual, y las mamás adultas con hijos ya procreados caen en cuenta y dicen, yo no estoy contenta aquí, yo me laten las chicas, y salen del closet. Y al salir del closet, pues se vienen los divorcios, los juzgados, y por primera vez en la historia, perdón, los jueces deliberan a favor de los papás. ¿Por qué? Cuando se viene hasta la fecha, hasta hoy, 1 de diciembre del 2020, seguimos repitiendo, y muchos de nosotros los psicólogos somos causantes, digo yo, corresponsables, que existe tal cosa como un instinto materno o que las mujeres naturalmente van a ser mejores para criar que los hombres porque lo traen en la sangre, porque les palpita el útero cuando ven un bebé, porque ahora la neurociencia y entonces los neurotransmisores. Seguimos repitiendo que las mujeres siempre van a ser mejores, ¿no? Y que siempre se va a estar mejor con la mamá. Y ahí se les cae el cuadrito, ¿no? El teatrito, porque entonces, si la mamá es una enferma, y lo entrecomillo porque hasta 1973 se sacó la homosexualidad del DSM y se sigue considerando a la fecha. Entonces, si la mamá es lesbiana, no es la mejor persona para criar esos niños. Y entonces quitan a los niños y por primera vez, te digo, se contradicen con eso de que siempre va a estar mejor con la mamá y dicen, no, ahora va a estar mejor con los papás. Sí. Y estas mujeres logran pelear y abrir un camino donde ganan, algunas de ellas, pero con un escrutinio y con una lupa muy importante. O sea, bueno, se queda contigo, pero estos niños van a estar en riesgo por tus conductas desviadas, por tu libertinaje, porque no van a tener figura paterna. Y surgen los primeros estudios longitudinales, ¿no?
que un estudio longitudinal es que estudio al mismo grupo de personas o al mismo fenómeno a lo largo del tiempo. Entonces surgen los primeros estudios longitudinales de más o menos esas épocas, los 90 del siglo pasado, donde estudiamos, digamos, a esas mujeres y a sus hijos, y justo se empieza a dar evidencia empírica para tratar de contestar esta pregunta. Bueno, ¿y qué pasa con las criaturas? ¿Qué va a pasar, no, con estos niños y niñas si la mamá es lesbiana, si son divorciados, etcétera? Entonces, ahí surge, es algo como puedes ver, pues súper, súper nuevo. O sea, estamos hablando Sí, de que tiene 30 años, ¿no? Más o menos. sí, Ujú. completamente, sí, sí, sí. Y también, bueno, en esta última década, a mí me parece que ha habido un cambio de actitud, salvo tu mejor opinión, el de 2010 al año que vivimos, y, pero especialmente en los últimos 5, yo creo, con las nuevas generaciones. O sea, ya hay una apertura. Mucha gente dice que por los medios, ¿no? Eh, por pues la realidad está a la vista, ¿no? De que hay una actitud de mayor apertura, de, de una curiosidad desde otras perspectivas, pero de estas generaciones más jóvenes. Hace 8 días platicaba yo con la coordinadora de, de género de la UNAM precisamente, y Ujú, sí me decía que toda esta revolución de la perspectiva de género, de como muy fuerte, de esta contestatario, etcétera, se está dando precisamente en las universidades, y de que de ahí está permeando al resto de la sociedad. Y bueno, eso necesariamente pues también tiene un impacto en las familias como las conocemos, y en las familias pues no tradicionales, que bueno, hay distintas composiciones, ¿no? ujú, Entonces hay como una mayor apertura, hay en los jóvenes, en las jóvenes, una mayor, ¿cómo te diré? Pues es normal, ujú, así ujú. lo decidieron y punto, ¿no? Entonces, tú cómo ves esto en nuestro país? Es complicada la pregunta Sí, porque hay que tratar de buscar un punto medio, es decir, ajá, sí hay una mejoría importante sí, y hay avances sí, muy importantes en este país. O ujú, sea, no podemos olvidar que es la segunda ciudad en América Latina en ujú, conseguir el matrimonio igualitario y la adopción, como bien dices, finales de 2009 y sí, principios de 2010. Es ujú, decir, hay un cambio legal y la Ciudad de México es una ciudad de súper avanzada, sí, independientemente de que esto no es un escenario político y que hay ujú, muchas cosas criticables, sí esa agenda de izquierda en ese entonces perredista logró un montón. En 2006, digamos, como juntarse de manera no se llamaba matrimonio, era como una copia de algo francés que se llama paxé. Es decir, ajá, hay una serie de avances legales que permiten que haya cierto cambio actitudinal. Pero ujú, justo cuando yo me aboco a este estudio, trato de hacerlo desde tres ópticas distintas, por lo menos. Uno, desde las familias directamente, que podremos hablar de eso en su momento. Otra, desde si tienen la aspiración o el deseo de convertirse en padres y madres las personas LGBT. Y una tercer pata es la de las actitudes. ujú, Entonces, desde la pata de las actitudes, ahí tengo ya unos años trabajando con un expertazo en el tema y un querido amigo que es portugués, que es el doctor Pedro Alexandre Costa. Y lo que hemos visto, la gente que estudiamos actitudes hacia los derechos de las personas LGBT más y hacia la homoparentalidad, es que ser hombre, blanco, poco educado, altamente religioso, ujú, tus probabilidades de ser homoprejuicioso son mucho más altas. Es decir, ahí hay un área pendiente y nos echa mucha luz este tipo de investigaciones, en tanto que el trabajo pendiente es con las masculinidades. ¿Qué vimos? Y tenemos un artículo publicado en el 2018 y vienen varios más en prensa, que ujú, afortunadamente ya no solo hicimos México y Portugal,
sino que se unieron un chorro de países, ¿no? Ecuador, Argentina, Colombia, ¿no? En fin, lo que hemos visto que es consistente con otros estudios y en los mismos nuestros es que los puntajes en estos países donde ya hay cambios legales se mantienen en el centro de la escala. ¿Qué significa esto? Ni sí ni no. Y entonces no Mm, necesariamente es un cambio actitudinal, sino que ya. quizá es una cosa medio tibia, donde ya es políticamente incorrecto estar abiertamente en contra, por lo menos en Ciudad de México, Mm, te digo, hablar de este paraíso LGBT dentro de ujú, México que no representa un país profundamente así homofóbico, es. transfóbico, feminicida, ¿no? Entonces, cuidado, pero ¿qué pasa? Que hay como un prejuicio sutil o hay una manera que hemos visto que es muy interesante, que sigue echando pistas esto de las actitudes, que es, son muchas, pero voy a centrarme en dos cosas. Ujú, Una, la noción de la controlabilidad. Y esto lo proponen unas autoras españolas, la doctora Frías Navarro en Navarra y su equipo. Ellos se dan cuenta que si yo creo que la homosexualidad es algo que se aprende, que es un estilo de vida, que falló el papá, que la mamá fue consentidora, castrante, todas estas cosas que nosotros los psis repetimos, ujú, que así no es. hubo una figura masculina. Si yo creo que se aprende, voy a ser mucho más LGBT prejuicioso. Si yo considero que es parte de la naturaleza humana, que es parte de la biología y de la diversidad, voy a ser mucho menos LGBT prejuicioso. Es decir, lo de la controlabilidad, si yo creo que se controla o no, es algo que explica bastante las actitudes. Y la otra cosa, que hacia allá va esta nueva evidencia que te digo que tenemos de eh, estamos comparando México, Centroamérica, países andinos y Cono Sur, ¿no? Casi está representado toda América Latina. Sí. ¿Qué encontramos? Que parece que nuestro modelo lo que más explica es la hipótesis del contacto. ¿Y a qué se refiere eso? No solo si yo conozco, si yo estoy de acuerdo tal, sino si yo tengo gente cercana y Allá. tengo interacciones de calidad con Sí. personas LGBT más. Entonces, ¿qué pistas nos da esto de las actitudes? Que hay que trabajar con los machitos y con los hombres, y digo O sin H, con Ajá, N y ajá. con V, como se Ah, usa ahora, ¿no? De sí. los hombres, tratando de poner como una categoría, Sí. y que entonces hay que proporcionar no solo que se trabaje como contenidos curriculares o una lista de, hay diferentes tipos de familia, y yo agradezco ese tipo de cosas, pero me parece un poco absurdo. Se ve en una unidad, te platican que hay 17 tipos de familia distintos y se da carpetazo. Y todo Así el es. sistema es heteronormado, ¿no? Entonces, esto te permite ver hacia dónde se tendrían que encaminar los esfuerzos, que los esfuerzos entonces se tienen que encaminar hacia eh, proporcionar y propiciar interacciones con Mm, personas para que uno pregunte, conozca, sacie sus dudas, etcétera. Entonces, el cambio actitudinal, pues más o menos, hay muchos avances, tampoco hay que tirarse al piso, creo que cada vez más nos guste o no nos guste, todos los derechos para todas las personas, cada vez hay más familias, muchas de ellas afortunadamente las conozco y milito junto con ellas en México y en otros países de Latinoamérica, pero la realidad es que creo que todavía seguimos siendo una sociedad profundamente prejuiciosa, que tiene actitudes negativas hacia la diversidad sexual, y esto se explica también mucho pues por nuestra orientación católica, que si bien vamos perdiendo adeptos, también lo van ganando los evangélicos y otro tipo de religiones. Entonces, el catolicismo, las ideas arraigadas y el ser una cultura patriarcal, tradicionalista, dificulta mucho el cambio de actitudes. Con los jóvenes y las jóvenes y les es. jóvenes, efectivamente vemos una mayor plasticidad en cómo viven su sexualidad y en cómo optan por no ponerse etiquetas. Hacia allá va lo queer y los chavitos nos dan unas cátedras que te Así dicen, es. yo no necesito ponerme una etiqueta, yo me enamoro de la persona, yo quiero probar hoy con chicas y mañana con chicos, y en vez de escandalizarme, yo digo, qué envidia, qué maravilla que pueden tener una identidad mucho más plástica y flexible. ¿Qué pasa? Que nosotros como PSIS somos los primeros en enseñar
que, no, ya te jodiste, se hace en la infancia y tu segunda oportunidad es en la adolescencia y se tiene que elegir y ya no hay vuelta atrás. Y la realidad es que ni la sexualidad ni la identidad funciona así. Entonces, es cierto que algunos chavos y chavas están ayudando a hacer una revolución, pero de nuevo, ¿quién puede visibilizarse, ser hipster y posmoderno? Pues alguien que tiene nivel capital Así socioeconómico, es. educativo, etcétera. Entonces, ¿un sector de la población está haciendo cambios importantes? Sí, pero yo diría, el México real y profundo, seguimos mataputos, pues. Así es. Mm. Así es. Sí, y bueno, también el cambio se ha dado desde hace algún tiempo con otros tipos de familias. Yo me acuerdo cuando yo era niño, era así como de, los papás de él están divorciados. No, ¿cómo crees? Sí, son divorciados. Y ya no había mayor información de Mm, nada, pero eran mm, divorciados, ¿no? claro. Era ya una cosa terrible, ¿no? O sea, mi punto acá es que siempre la, entre comillas, sociedad pone un dedo así, flamígero sobre esos no están dentro de lo que se espera, se salen de los cánones establecidos de lo que la divinidad manda o de lo que debería ser o de lo que siempre hemos hecho en nuestra familia, ¿no? Entonces, el ir cambiando, por ejemplo, pues ahora ves que hay muchos matrimonios como recompuestos y que tienen los hijos de uno y de otro y está bien y nadie dice que relajo, o sea, ya Mm. es lo más natural. Vamos caminando hacia allá, también por ahí, Fer, por esos caminos del... Yo creo que sí, que falta un montón, te digo, Ujú. no es ser Sí, sí, quejumbroso, es no, solo sí, poner la justa medida. Vamos bien, ujú, falta un chorro. Y sí, cuidado, que no nos desviemos porque pues, tenemos ahora sí que un tema del cual estamos hablando, pero que muchas veces los mismos machitos gays, yo me puedo poner en esa categoría ujú, porque yo no me eximo de serlo a veces, ya, o privilegiado o blanco tal, sí. se nos olvida que hay muchas demandas mucho más imperantes como, digamos, te digo, transfeminicidios, que las compañeras y los compañeros trans, su esperanza de vida es de 30 años, los expulsa el nivel educativo. Es decir, hay cosas mucho más graves que casarse y tener hijitos. Es Sí, parte de una necesidad de una sección chiquitita de esto que englobamos en diversidad sexual o en LGBT, pero no lo es todo, ¿no? Que eso también, ¿quién quiere hijos y tal? Pues gente que tiene ciertos privilegios. Entonces, hablemos del tema porque es el del que sé, el que me apasiona y el que estudio, pero sin cuando dices vamos para allá, sí, pero a veces ese es el riesgo. Pues ya se pueden 19 de 32 estados de la República Mexicana. ujú, Vamos bien, ya les dimos por su lado a los maricones y es cuidado. no va por ahí, ajá, Falta mucho por hacer, claro, o sea, uno, sí que sea posible en los 32, pero claro, más allá de eso, hay cosas mucho más graves que casarnos y tener hijitos. Primero está el derecho a la vida, a la educación, a la salud, ¿no? sí, Mm. exactamente, sí, 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 muy bien. Oye, decías hace un rato de los marcos teóricos que en las carreras de psicología enseñamos y en los cuales basamos nuestras explicaciones, con los cuales trabajamos en los consultorios. Ujú. Y pues ya aquí tú estás planteando un cuestionamiento, ¿no? Que hay que voltear a ver otros, otros marcos teóricos como los que estás planteando. ¿Hay algún otro marco teórico que tú utilices en tu investigación y por qué han sido estos en especial? ¿Qué es lo que qué es lo que has encontrado de valor en estos marcos teóricos para sustentar tu trabajo? Pues mira, creo que de repente me estoy extendiendo mucho en mis respuestas. Quiero no No, está extendernos, bien, está bien. ser lo más breve posible. A ver, creo que en la enorme mayoría del mundo, pero particularmente de la psicología y de las teorías psicológicas, están construidas sobre un modelo heteronormativo, ¿no? Esto Ajá, es lo normal, lo esperado es ser heterosexual, lo esperado es querer seguir un modelo a la gringa, ¿no? O sea, salir de casa, tener autonomía, ir a college,
endeudarse, casarse, tener hijitos. Hay un guión de lo que hay, digamos, de lo que hay que esperar, de lo que es esperable, y sobre eso está construida la psicología misma. Cuando se le van a la yugular a mi queridísimo Tata Freud, que mira que yo tengo maestría y 2 especialidades en Ajá, psicoanálisis, digo, cuidado con cómo lo criticas. Es un hombre muy de su época. sí, Cómo claro. explica la sexualidad femenina es atroz. Todo lo que tenga que ver con diversidad, me parece que también es muy, muy pobre su explicación, pero es un hombre de su época. Así es. Se lo perdonamos a Sigismundo, pero no se lo Sí, perdono a un contemporáneo o a un estudiante mío. No cuestionamos y no, que así está la enorme mayoría de la psicología construida. En ujú, el caso, digamos, la psicología del desarrollo, que es el área que más me interesa o claro, sobre la que más conozco, sí, efectivamente nos han vendido que lo importante para el desarrollo es cierta estructura de familia. ujú, Y si no hay cierta estructura, escoja usted al autor que más le guste, pero estás en falta, estás en sobreidentificación, estás simbiótico con la madre, estás sin figuras de identificación, hay otras personas que adquieren funciones paternas y maternas. Entonces, hay que cuestionar, porque uno, ¿por qué el modelo tiene que ser ese heteronormado? Y dos, eso se lo debemos, vámonos más para atrás que Freud, es una cosa muy cartesiana. No todo es blanco y negro ni binario, lo binario es para las computadoras. Entonces, hay más que funciones paternas, maternas, eso. masculino, femenino. Entonces, ahí me parece que gran parte de la psicología se cae a pedazos. Y Ujú, yo me cansé de concebirme a mí mismo después de 15 años de psicoanálisis como paciente, de aprender eso en la licenciatura, en las especialidades, en la maestría, de yo repetirlo en el consultorio, pensar que a quien tengo enfrente está chafa, está en falta, está carente, está mocho, está cucho. Me parece ujú, una aproximación hacia la otra persona francamente terrible, ¿no? Y a la hora de buscar como marcos teóricos que me hicieran más sentido, me encontré con la teoría del apego y me enamoré profundamente, ¿no? ajá, ¿Por qué? Porque John Bowlby, en eh, un inicio y años después, que yo soy mucho más fan, digamos, de Mary Ainsworth, ¿no? Que sí, la gente siempre dice ajá, la teoría del apego de John Bowlby, digo, es la teoría del apego de John Bowlby, Mary Ainsworth y Ainsworth, Alan Rove, yo me sí, atrevería a decir, ¿eh? ujú, Pero bueno, desde el principio, Bowlby, antes de conocerse con Melanie Klein fue su supervisora, no estuvo mal mi lapsus, ¿eh? Pero no, me refería a Mary Ainsworth. Él empieza a hablar desde 1952 en un informe que hace para la OMS de caregiver, de cuidador. Esto es como súper revolucionario porque sí, le quita el peso a mamá, papá y sale sí, de esa dicotomía, ¿no? Como o se es uno o se es el otro. Y a partir de ahí se hace un desarrollo teórico, y déjate lo teórico, empírico. Yo siempre les digo, cada que hablo de este tema, no lo digo yo porque a mí me guste este marco teórico, porque a mí me haga sentido. Hoy por hoy, desde hace 5 décadas, es la teoría de desarrollo socioemocional más poderosa. ¿Por qué? Porque es la que más estudios tiene, la que más validez en distintas culturas ha mostrado, porque es la que tiene estudios longitudinales y porque sus constructos han mostrado, digamos, que se repiten a través del tiempo. Entonces, es muy valioso porque hablamos de cuidador y hablamos de calidad de cuidado y hablamos de que no depende con quién se acuesten mis figuras de cuidado, ni si tienen pene, vulva, tienen relación poliamorosa, heterosexual o pansexual, da igual en tanto que eso no tiene por qué influir en la calidad de los vínculos, porque además es una teoría que sale de estas visiones también de mucha parte de la psicología adultocéntricas, donde se ve al niño como un interlocutor activo que co-construye los vínculos. Entonces, son procesos co-constructivos, menos desde una lógica asimétrica, directiva, etcétera. Entonces, la teoría me empieza a hacer un montón de sentido y empieza a encontrar además sentido en los datos. Es decir, yo
constato en mi tesis doctoral, que después se replicó y se hizo política pública en el Uruguay, constatamos que la calidad de los vínculos también se construyen vínculos de apego seguro en las guarderías con figuras no madres. Claro. Y después ese mismo marco teórico hemos encontrado que sigue siendo útil para configuraciones familiares disidentes o familias diversas o como queramos que las quieras llamar. Entonces, es un marco teórico bien valioso porque no se mete con sexo, género, parentesco Ya, biológico. Volvi sí, cuidado, Volvi hasta que se muere, él defiende que la mamá y solo la mamá, ya. que es algo que llamamos un modelo o monotrópico, mono, como lo dice el nombre, Sí. o jerárquico, la mamá como lo más importante y después los demás. Pobre Volvi, y ahorita me van a jalar las patas en la noche porque se le cae el teatrito. O sea, él, pese a que defendió hasta el final la preponderancia de la figura materna, desde sus épocas, desde 1964, está el primer estudio con Schaffer y Emerson, Mary Ainsworth lo vio en Uganda. Hay ciertos niños que eligen y prefieren, como, ojo, hago énfasis en las palabras, Sí, no por clavillazo, sino por tratar de ponerle énfasis a sus figuras y elegían a los papás, ¿no? Entonces, aunque Volvi tenía una agenda política, por así decirlo, los datos desde antes, o sea, desde ese desde entonces, antes. Ajá. ya mostraban que no es un tema dependiente ni de la biología ni de la maternidad. Entonces, claro, yo babeo y defiendo y he aprendido y me he ido colando al punto que a la fecha tengo el honor de ser el vicepresidente de la Red Iberoamericana de Apego. O sea, me he ido metiendo porque me parece francamente un marco teórico que no estaba pensado para este tipo de familias, pero que me parece que como la sección amarilla funciona y funciona muy bien. Y no se me ocurrió solo a mí. Los primeros estudios de teoría del apego con familias con madres lesbianas y padres gays los hacen en el Reino Unido, una súper pionera que es la doctora Susan Golombok. ¿En qué somos pioneros? El equipo México, uruguayo, portugués, que ya he soltado nombres, ¿no? Ajá. Y otro equipo a la vez que al tiempo está haciendo cosas muy similares y apenas nos conocimos en Montreal, en Canadá. Somos los primeros en usar a la teoría del apego y a sus, si algo tiene además muy picudo, es que tiene instrumentos de evaluación muy sofisticados, sobre todo a nivel observacional. Ajá. Entonces, lo que hacen los estudios ingleses es que trabajan con niños de 6 años para arriba y a nivel representacional, ¿no? A través del juego. ¿Qué Ya. hacemos este estudio latino y este equipo latino y quebecois? Ajá. Nosotros trabajamos con niños preescolares y de 1 a 3 años desde una parte observacional. Entonces, ahí está nuestro granito de arena. Es qué pasa con las criaturas. Dejemos de teorizar al respecto, vamos a meternos y a A observar observar. la calidad de esos vínculos en el seno del hogar, ¿no? Ujú. Muy bien. Oye, está muy interesante este asunto de que se que no está el papá, si está la mamá, puedes estar, pero pues no siempre está. Y ahora en este ejemplo que pusiste hace rato, de cómo los niños tienen este vínculo afectivo tan importante, por ejemplo, con sus cuidadoras, con sus caregivers que mencionabas hace rato, ¿no? No hay como esto tiene que ser así, esto tiene que ser así, solamente reciben reciben algo de esas personas. ¿Qué características tienen estas personas? Si que hayan ustedes que hayas tú identificado, en donde se establece pues, esta sincronización con el niño como para que se establezca este vínculo, ¿qué han ustedes, qué descubrimientos, qué hallazgos han tenido por medio de la observación? Uh -huh. De nuevo, hace rato tú hacías puñito Volvi, yo hago mi Sí, puñito Ainsworth, porque Ainsworth. esto, la primera que se dio cuenta de esto y que lo reportó y que creó este constructo fue Mary Ainsworth. Ujú, Ella habla de la calidad del cuidado y como uno de los elementos más importantes de quién cuida y cómo cuida,
ella se dio cuenta que aquellos niños, o sea, que una cara era el vínculo de apego de la moneda, o sea, es decir, cómo el niño utiliza o no al adulto como una base de seguridad. Y si voy y cargo baterías, puedo explorar. Entonces es un refugio de seguridad, ¿no? Y permite ese vaivén. Si yo me siento seguro contigo, cargo baterías, salgo y exploro, ¿no? Entonces, digamos que el uso del adulto como una base de seguridad depende de quién cuida y cómo cuida. Y entonces, esas características que me preguntas, dio un montón, pero una de las más importantes es que el adulto sea sensible. Ese término es complicado en español porque suena a jarrito de Tonalá. Cuando dices que alguien es sensible, Ajá. piensas que es llorón, que está de mira, a mí no me toques, tal. No, sensibilidad para nosotros tiene por lo menos 4 ingredientes. Es la capacidad de la persona adulta para estar atenta a las señales comunicativas de los niños, interpretarlas adecuadamente, responder en tiempo y en forma. Suena enchilame otra gorda, pero es un rollo. Sí, O sea, sí, por yo supuesto. poder leerte, interpretarte y responder es un proceso que requiere de mucho tiempo y que por más que yo sea muy sensible, quizá ese niño o niña, yendo particularmente a las guarderías, por ejemplo, no necesita una base de seguridad en mí, aunque yo sea muy sensible. Entonces, cuando uno oye cómo se puso de moda y ahora todo el mundo sabe apego, todo el mundo mete Sí, cursos y sí, mamadas de sí, crianza con apego y hay cada charlatán en el área y club de mamitas y la sí, teta a las no, 24 horas. Ya esto se volvió mercachifle, como así diría mi es, abuelo, ¿no? así Pero es. entonces, cuando penetra en escenarios educativos, oímos mucho yo soy maestra y figura de apego. A ver, espérate, Superwoman. O sea, puede que para algunos niños lo seas. ¿Qué variable es importantísima, que lo sabemos desde Mary Engel, pero lo constatamos nosotros en nuestras investigaciones? Así es. Es la variable tiempo. O sea, para co-construir un vínculo se requiere de dos partes, que las dos partes quieran, que haya disponibilidad, que haya ejercicios repetidos. O sea, la teoría del apego, algo importantísimo es la constancia, Ujú. la predictibilidad y las interacciones repetidas a lo largo del tiempo. Entonces, ¿qué ingredientes hay? No solo que yo sea sensible, ¿no? O que intente ser sensible, porque nadie es sensible todo el tiempo, obviamente, ¿no? Que intente estar disponible, sensible, responsivo, etcétera, pero que además haya un marco temporal que nos permita agarrarnos el pasito. Y entonces ya cuando uno baila con su pareja después de varios años, ya sabe que nomás le hago tantito así en el hombro y se tiene que dar una vuelta. Pero me das una pareja nueva para bailar y nos vemos bastante troncos las primeras 5 canciones. Lo mismo ocurre en la construcción de los vínculos, ¿no? Entonces, eso es algo importantísimo, la sensibilidad de las personas adultas. Y entonces, fíjate, ¿qué vimos? Te digo, en las guarderías, pues el gran error de lo que ocurre en muchas instituciones en México y no en el Uruguay. Ahí sí, Chap, mis queridos gurises uruguayos nos llevan Ajá. años luz en el tratamiento a las niñeces. Ellos tienen muy claro la importancia de esto y permiten que por lo menos todo el año académico esté la misma educadora o el mismo educador con el grupo de niños. Aquí seguimos oyendo esta mamarrachada de rótalo, no se vayan a sobreapegar, Ajá. cámbiamelo de grupo, se me van a mal acostumbrar. Ujú. Entonces, terrible, porque lo Sí, poquito que se pudo haber construido en ese periodo de tiempo, ya me lo chingaste, sí, ¿no? exactamente. Eso vimos en las guarderías, básicamente. ¿Qué hemos visto con las familias homoparentales? Yo mismo Ujú. usando un término que critico, ¿no? Sí, sí. Que los niveles de seguridad de los niños y de sensibilidad en los padres no solo son parecidos, sino que son superiores a los que encontramos en población general. Entonces, chan, 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 cuidado, ¿ven? El estudio de Fernando sirve para decir cómo que nos beatifiquen a los maricones porque somos los mejores papás. No, 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 no. Este grupo de papás y mamás en lo particular tienen puntajes un poquito arriba de la media. ¿Por qué? Porque, insisto, somos santos, porque viva la nueva mafia gay. ¿Cómo interpretamos estos resultados? Y no, hay que tener mucho cuidado. Son padres y madres los que han participado con nosotros en nuestros estudios profundamente privilegiados. Entonces, hay una serie
de elementos que hacen que estén sensibles, responsivos, buenos y de buenas. O sea, tienen buenas chambas, buenos niveles educativos, un trabajo de activismo importante, una red social y de apoyo para la crianza con Ujú. trabajadoras o trabajadores domésticos, abuelos, etcétera. Se mete el otro tema de investigación que te dije que también me apasiona, de la aspiración. Aquí no hay chispoteo, son niños hiperdeseados y buscados, ¿no? Sea porque te metiste a una gestación subrogada, porque te metiste a un proceso de adopción, porque sepa cuál de todos, pero es decir, hay mucha planeación al respecto, no Ajá, hay chispoteos. Entonces, claro. no es que seamos mejores, cuidado, habemos de todo en la viña del Señor, pero en este caso en particular, parece que, y esto no nada más con la jotería, ¿no? Con lo LGBT, sino en lo general, Héctor, hay mayor sensibilidad si hay pocos factores estresantes. Entonces, pues, claro, Claro. una paternidad o cuidadorar, ya no sé cómo llamar, ¿no? Pero que haya un cuidador, si es que a veces el Ajá. lenguaje nos pone estas limitaciones. Uso Sí, claro, palabras que no claro. quiero usar, pero ¿cómo le Ujú, llamamos, no? claro. Pero que el cuidado, pues si hay una red de sostén, si no hay preocupaciones de otro tipo ahorita, este año pandémico, el síndrome de burnout o de agotamiento parental está subiendo muchísimo. Evidentemente, la sensibilidad va bajando. Claro. ¿Cómo voy a estar sensible si tengo que hacer de comer, poner la lavadora, poner al huerco en el iPad, atender la videoconferencia, doblar la ropa, puta, ¿no? Entonces, uno es sensible o más sensible si hay las condiciones ambientales al respecto. Y ya por último, ya que vi burro y se me agarró y se me ofreció viaje, que también me encanta de teoría del apego, y con eso te paso el micrófono, que me parece mucho menos negra y desesperanzadora que otras teorías de infancia, es El destino. destino. Cuidado, ejerce un poder importantísimo en la vida posterior, sin Por duda. supuesto. Sin embargo, Bowlby hablaba de que era como un árbol y que lo que nosotros debíamos de hacer era seguir las diversas ramificaciones. Entonces, no es que uno esté jodido con en ese tronco, hay posibilidades distintas, es menos negativa y en el caso específico, por ejemplo, de la sensibilidad, hay intervenciones, ahora que está, yo desde hace tiempo que ya no estoy solo en clínica, sino más en investigación, ¿no? Pero sobre todo para quien hace solo clínica, pues ahora tenemos que hacer una clínica basada en evidencia, no nada más con pues lo que uno veía en sus clases de supervisión. Yo sentí, no, Sí, mijo, no. esto no es de adivinos, man, Sí, ¿no? O sea, no estamos aquí en el curso de y mucho, mucho amor, ¿no? no. Nos Sí. falta el mercado esto. Entonces, la cosa es que Ah, se puede aumentar la sensibilidad y hay programas de biofeedback, sobre todo un programa creado en la Universidad de Leiden en claro. Holanda que se llama VIPPR, o sea, Video Feedback for Promoting Positive Parenting, que han Ujú. demostrado que en menos de 10 sesiones, trabajando en vivo y a través de video con los cuidadores, aumentan los niveles de sensibilidad y entonces a la vez los niños se vuelven más seguros. Y niños más seguros no es la única meta del desarrollo, por supuesto, pero sí me atrevería a decir que es la más importante del desarrollo socioemocional y que es un paraguas protector del resto del desarrollo. Entonces, no es que sea todo el apego, ni que todo se reduzca a tener un apego Claro. seguro, Sí. pero un apego seguro sí es un buen paraguas protector para el desarrollo y hay intervenciones breves y sumamente efectivas que permiten que los niños sean más seguros. Entonces, para quien le interese intervenir, además hay toda una rama de práctica clínica basada en evidencia con resultados muy halagueños. Entonces, en este mundo que a veces uno se quiere tirar por la ventana, resulta una teoría o un marco teórico pues más esperanzador, me parece. Ujú. Muy bien. Oye, me gustaría muchísimo que nos platicaras de tu tesis doctoral y cómo, o sea, cómo es que tiene esta relevancia que incluso se vuelve política pública en otro país latinoamericano. Pues mira,
me empezó a interesar, lo dije al inicio, por un tema Sí, biográfico, el si sí, estamos tan jodidos los que fuimos a guardería o mi mamá es tan bruja porque prefirió trabajar que estar conmigo. Pues no, no es que sí, no, pues no, prefiriera. Bueno, y si prefirió, qué bueno, porque ojo, cualquier mujer no se tiene que ir a trabajar, claro, puede elegir hacerlo. Pero bueno, es decir, me fue tan mal. Entonces a la hora de averiguar y encontrar aquí, vi que había muy pocos estudios al respecto y que los pioneros habían sido un grupo israelí en kibbutzim, donde existía este experimento de crianza con unas figuras muy especiales que era más que tu maestro. También dormías en el mismo cuarto que él y tenía era una figura mucho más cercana que se sí, llamaban metapellets. Y después, hacia los 90 también, hay unos estudios pioneros en California con la doctora Carol Lee House, pero no había nada en América Latina, ¿no? Entonces, es pionero en tanto que es de los primeros estudios que, digamos, hacen estudios observacionales basados en teoría del apego en América Latina, un poco al mismo tiempo, aunque con instrumentos distintos. El equipo de Rodrigo Cárcamo en Chile hace lo mismo y el equipo de Jenny Ortiz hace lo mismo en Brasil, pero digamos un poquito cada quien desde diferentes instrumentos y tal. Nosotros lo que hacemos es, digo, evaluar la calidad de esos vínculos eh, a través de una metodología observacional muy sofisticada. O sea, solo, y entre comillas, solo evalué 34 diadas y cada diada te toma más o menos evaluarla entre 8 y 10 horas de observación y de calificación, ajá, más entrenamientos, más ta, ta, claro, ta. Es decir, es súper fino ujú, y es una observación como muy cuidadosa. ¿Qué descubrimos? Yo quería ver, y ahora ya creo que se puede entender, si la sensibilidad de las educadoras se asociaba con que los niños y las niñas ujú, les usaran como figuras de base segura. Esto es, si construían o co-construían vínculos de apego. Vimos que no. Y entonces yo estaba así que me moría porque era puta. Fui al Gringolandia, me gasté toda mi lana, le invertí 5 años a esto, ta, ta, ta. Y pues tipo lo de la penicilina, ¿no? O sea, estos errores dan mucha luz. sí, No se asoció una cosa con la otra. ¿Por qué? Por la variable tiempo. ya, Nosotros encontramos que la media era de 3 punto y pico de meses. O sea, tenían 3 meses y me cambiaban a la persona adulto como política institucional. ujú, Y así no hay posibilidad de construir vínculos. Entonces, en uno de los congresos o de los eventos formativos que organizaba la Red Iberoamericana de Apego, converso esto ahora ya no solo son mis amigas, digo, son mi familia claro, uruguaya ajá, de cómo nos hemos hecho desde 2013 un super equipo, converso al respecto y me dicen, nos interesa un montón, tu propuesta nos hace mucho sentido y tenemos chance de replicarla, vamos a ver cómo jala en el Uruguay. Y entonces yo siempre digo, trato de ser como justo con agradecer, creo que uno siempre debe de ser agradecido, pero sí digo que creyó en mí primero el extranjero que mi propio país. A mí me ha ujú, costado trabajo abrir camino en México y he tenido un recibimiento, sobre todo latinoamericano, lindo. qué padre, Siempre digo que a quien más le debo es al Uruguay porque fueron los primeros. Yo estaba en mi primer año del doctorado, al 2013, ahí escuincle pedorro, y hubo alguien, porque además colegas con mucha mayor experiencia y años de trabajo, que pensaron que lo que yo hacía era valioso y que valía la pena replicar. Entonces, lo replicamos en el Uruguay, nos financian el proyecto allá, etcétera, y vemos que al tener mayores niveles educativos y una educación mucho más especializada acá, si bien te va, hay carreritas técnicas bastante chafas, la verdad, aunque se nos pueden echar encima, pero quien estudia puericultura y asistente educativo en general son carreritas bastante poco profundas en instituciones pues medio de dudosa calidad, exacto. Allá son licenciaturas especializadas y divididas por tramo, 0 a 3 y 3 a 6. Entonces, el nivel educativo permite que los niveles de sensibilidad sean muchos mayores, por lo tanto, los niveles de seguridad y tienen claridad, o sea, el Uruguay ha hecho un cambio de política pública hacia, es más, tienen un Instituto Nacional del Niño, ya nada más te lo pongo así. sí, sí, Entonces,
tienen esa claridad mis gurises uruguayos y la variable tiempo, la media era de casi un año. Entonces, un año conviviendo gente mejor preparada y con más ganas y más claridad, pues les fue mejor. Entonces, ahí sí hubo no solo una correlación para quien nos escuche que sepa de estadística, es decir, no solo se asoció A con B, sino que dio para un modelo de regresión, o sea, la sensibilidad explica en cierto porcentaje la seguridad. Entonces, en Uruguay no solo salió, sino que salió de lujo. Entonces, esto dio pie a que desde distintas instituciones de gobierno se pusiera ojo en la propuesta y nada, este año ha sido muy doloroso para mí no ir a Uruguay porque de 2013 para acá he ido 1 o 2 veces al año porque ha tenido afortunadamente auge nuestras ideas porque no son mías. O sea, este es un trabajo de un equipo grande, pero en particular son de Verónica Cambón, Paola Silva y un servidor. Entonces, lejos, digamos, en distancia, pero con un trabajo muy sostenido. Y en Uruguay se ha mantenido, o sea, tienen mucho más apoyos, o sea, si bien es universidad pública y tampoco son fifís, poniéndome yo muy peje, sí hay equipo y sí hay más apoyo que el que yo recibo acá en mi universidad. Entonces, en Uruguay ha podido continuar un poco y en México, pues lo he frenado y me ha abocado más hacia lo de las familias, ¿no? Porque pues es un poco más viable para mí trabajar con esto a todo el monstruo burocrático. O sea, yo quería evaluar las guarderías, no sé si te acuerdas en ese entonces de la Chayito Robles, por toda la ratería que Sí, no la sí. tiene, por las de Cedesol, ¿no? Que de repente era como ¡pum! Un boom donde yo, a la hora que uno justifica un trabajo de investigación, yo justificaba y decía, que sueno súper megalómano, espero que no queden con esa imagen, pero decir, oigan, a la ONU se le fue algo. La ONU premió el programa de Felipe Calderón para el apoyo a madres trabajadoras, diciendo, tenga usted eso, monte su guardería y quédese con los chamacos. Y yo decía, si ya de por sí tan medio las guarderías que tenemos, ahora con que tú presentes una credencial de lector que tienes una estufa y un espacio de 4x4, te va a soltar dinero y niños el gobierno. Entonces yo decía, se le fue a la ONU para mi gusto, porque por poner primero el derecho de la madre, se le olvida el derecho del niño, ¿no? Entonces, yo ahí había como justificado mi investigación, hecho todo el trabajo, me tomó 2 años de negociaciones y se me cayó. Entonces, además, acabé evaluando las mejores guarderías que hay en México, que son las del IMSS, ¿no? Yo trabajé con las guarderías del IMSS, que en general las del IMSS y las del ISSSTE, la Marina, la milicia, funcionan bastante bien. Entonces, yo no quería trabajar con esas en el buen sentido, pero pues después de 2 años, con toda esta burocracia, ¿qué te quiero decir? Que esto entorpece muchísimo los procesos de investigación. Entonces, acabé evaluando guarderías ya de muy buena calidad per se. Entonces, no me parece que fuera un reflejo de aquello que yo quería investigar. Y en el Uruguay sí se pudo. Entonces, como que en el Uruguay ha sido un poco más balanceado. O sea, lo hemos podido hacer en distintos centros, con distintos niveles educativos, públicos, privados, en Montevideo y en otras ciudades. Entonces, allá ha habido más chance, digamos. Muy bien. Sí, sí, sí. Aquí me gustaría puntualizar algo del, de los, pues del poco aprecio que se les tiene a la gente que se dedica a estar en los jardines de niños. Y lo mencionaste, las puericultoras, puericultistas aquí en México, pues es una carrera técnica, como lo mencionas, y los sueldos son, y me refiero a guarderías particulares, son terribles. Las condiciones son todavía peores. Era de 8:30 a 6:30 de una guardería que conocí, y que, bueno, ahí tuve la oportunidad de ver cómo estaban los procesos, pero si no llegaban por los niños, ellas eran, por ser las de menor jerarquía, quienes se tenían que quedar más tiempo. Y no, por supuesto que no había un quinto más para ellas, ¿no? Estamos hablando de sueldos de 4,000 pesos al mes por ese trecho, ¿no? Y bueno, también menciona parte de las educadoras también, que pues aquí están las profesoras y acá están
educador, haciendo que, bueno, los niños que de preescolar recuerdan con mucho cariño a sus maestras precisamente por este vínculo que crean, ¿no? Por Pero supuesto, o sea, me encanta sí, que lo sí, subrayes. Hay un sí, sí, problema estructural brutal, o sea, hay ujú, un discurso de que los niños son sí, los más importantes, entonces, ¿por qué los tratamos como mierda? O sea, ¿por qué 1 a 3 años no está, eso no existe, no está existe. regularizado? Porque es una mezcla entre DIF con otras instituciones, Sí, la Secretaría de Educación Pública ve a partir de preescolar, o sea, hay 1000 críticas a nivel gubernamental, se hacen cosas maravillosas, yo soy el fan número uno de esas educadoras, pero eso, sí, muchas cuando yo las he entrevistado también, que por ahí tenemos otros trabajos, se van como trabajadoras domésticas, aunque les encanta lo que hacen porque ujú. ganan más y As mejor, ¿no? Entonces, Así es. una mala formación, sobrecargadas, el radio de cantidad de niños que tienen, es decir, las quemamos absolutamente, ¿no? Totalmente. Y un salario paupérrimo, o sea, es un Sí, problema estructural. Entonces, totalmente. esto me encanta que lo subrayes porque es cierto, mucho más allá de las variables psicológicas y la Sí, calidad del vínculo, pues sirve de poco en realidad claro. si uno no se pone a atender todo esto. Entonces, afortunadamente, convertí la tesis en un libro y el libro, al ser gratuito y de descarga y un libro electrónico, le ha ido re bien. En ese entonces al mes tenía 240,000 descargas al mes Oh, de haberlo publicado, donde justo lo que hago es una crítica a todo este tipo de cosas, a cómo el modelo de atención a la primera infancia era carente de esto, lo cual hizo que luego me invitaran al de la Ciudad de México, que ujú, pues que yo sepa ahí quedó, ¿no? Cambió Mancera, lo que siempre pasa, o sea, se sí, cambia una cosa y ahí se queda, pero lo que yo intento hacer en ese libro fue hablar de lo difícil que es hacer investigación, de los errores y de que no pasa nada si te va mal o no sale la correlación como tú querías, que les digo que aquí en México no salió, y 3, toda una crítica y un apoyo desde la academia, a ver si por lo menos el güerito mamón del SLI investigador ponga los ojos en la primera infancia y en las educadoras, ayuda a abrir esto. Y doy claro. mi granito, yo no creo que yo haya ayudado a cambiar en mucho, si no es que nada, pero por lo menos he visibilizado esto, he tenido entrevistas en medios en diciendo el salario de las educadoras es una basura, no se merecen ganar esto, Mm, o sea, es brutal, es un problema estructural. sí, totalmente. Sí, 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 sí. sí. Oye, ¿qué te iba a decir? Ah, ¿cómo se llama el libro? Se llama Educación Inicial, Apego y Desarrollo Sociocognitivo. Si ustedes ponen eso, les sale luego en internet y lo pueden bajar. Y si no, en mi página web, ahí tengo el libro y todos los materiales, artículos tal de descarga gratuita, ¿no? Que creo que el conocimiento es para compartirse. Muchas gracias. ¿Cómo se llama? ¿Cómo es tu página web? Salinas-quiros.com. Perfecto. ¿Y tus otras redes sociales? ¿Tienes alguna otra red social? Sí, en Facebook estoy Ajá, como @doctor.salinasquiros. ajá, En Instagram estoy como doctor Salinas-Quiros. ujú. Y son las que me acuerdo ahorita. En, Pero bueno, en en, la página web pueden hacerle seguir a todas las perfecto, redes, ¿no? Ajá, perfecto. ajá. Sí, Muy sí, sí. bien. También está en LinkedIn, ¿no? Exacto, en Sí. LinkedIn, en Twitter trato de Sí. malabarearle, pero la verdad las que más pelo son Facebook e Instagram. Creo que hay que Perfecto. hacer una labor de difusión de conocimiento así, sencilla, por eso Así es. congratulo mucho un esfuerzo como este, o sea, hay que hablar, hay que platicar, Sí, hay que subir infografías, hay que hacerlo total. amigable. De Así nada es. sirve hablar en psicologés, en mamonés y de los Sí, pedigrís, porque si no, no hay cambio actitudinal y así no se es. difunde el conocimiento, ¿no? Así es, sí. Sí, Sí, sí. lo importante es la difusión tal cual, ¿no? Mm, mm, Bueno, oye, fíjate que tenemos aquí unos comentarios y unas preguntas que te quiero ujú. leer. Tenemos el comentario de Graciela Polanco que dice, muchos saludos Héctor y Fernando, qué gusto escucharlos. Está Vico Rojas que dice, buenísimo, muchas gracias y felicidades. Gracias, Vico, y gracias, Grace. Hace un buen que no la veo a la Grace. Está Arturo Mart E que dice, ¿identificas obstáculos legales para la adopción? Híjole, zapatero a tus zapatos. No me atrevería a hablar de leguleyo. Le sé muy poco. Perdón, Arturo, no me atrevo. Invitemos un abogado para la próxima. ¿Ves?
Perfecto, sí, no, es un tema amplísimo Sí, este. Y sí. tenemos a Gwen Ojeda que dice, muy bueno, doctor Fernando, ¿cómo explicas entonces este ajuste psicológico del cual hablas con la teoría del apego? Bueno, gracias porque se nos fue creo que a Héctor y a mí en lo del ajuste psicológico. O sea, buenísimo. No nada más a nivel teoría del apego, podríamos hablar que los estudios que hemos hecho nosotros y que existen, hay vínculos de apego seguro, pero eso es un cachito de un cuadro más grande. Y el cuadro más grande hay cientos de investigaciones que han evaluado justo eso, o sea, cómo es el ajuste psicológico más allá del apego, ¿no? En calidad de las relaciones, en cercanía, en autoestima, en relaciones con pares, o sea, una serie de N indicadores, tanto con los niños como los papás. Y lo más fregón, o de una de las mejores herramientas que tenemos los investigadores y las investigadoras, es esto que se llama un metaanálisis. Y un metaanálisis es un estudio del estudio o una Ya, investigación de las investigaciones. Entonces, tenemos varios estudios metaanalíticos que toman todas las investigaciones que hay al respecto y comparan indicadores. Y toda evidencia metaanalítica, de hecho, uno de nosotros tuve el honor de yo participé en el 2017 en uno que se llama Are the Fathers All Right? A Systematic and Critical Review on Studies on Gay and Bisexual Fatherhood. O sea, particularmente estudiamos toda la investigación que se había producido hasta 2016 de padres gays y bisexuales. Y sabemos que no hay ningún indicador en el desarrollo que les vaya mal, ni a hijos de lesbianas, ni de gays, ni de bisexuales. Sabemos muy poco apenas de parentalidad trans y de digamos, otro tipo de identidades y orientaciones. Pero por lo menos con personas LGB, lesbianas, gays, bisexuales, sabemos que no hay ningún indicador en el desarrollo deficiente, distinto, tal. Y les digo, no lo digo yo, estos estudios metaanalíticos son ampliamente citados por la Asociación Pediátrica, la Asociación Psicológica Americana, o sea, esto ha permitido decir, no, no les va mal en la feria. Entonces la pregunta, ¿qué va a pasar con las criaturas? Van a crecer eso. en los mismos parámetros que las otras criaturas. ¿Se va a contagiar? Ya dijimos que no es controlable y además sabemos que no, que igual que como yo, hijo de heterosexuales, entre el 5 y el 10% salimos LGBT, lo mismo parece que ocurre con hijos de lesbianas, gays, bisexuales, entre el 5 y el 10% también salen iguales. Los pocos indicadores donde hay diferencias que no llegan a ser significativas son favorables y son, uno, que parece que hay una tendencia, cuidado, insisto, no nos pongamos de reyes, ¿no? Ajá. Hay una tendencia a que hay mejores niveles de comunicación, hay una cercanía, una mayor cercanía con papá y mamá. Y dos, también sabemos con las hijas de estas mujeres lesbianas, sobre todo en los estudios longitudinales, sabemos que también hay una tendencia a tener una sexualidad más libre y menos etiquetadora. O sea, pues puro indicador bueno, se comunican mejor y cogen más rico. Entonces, bueno, adelante, ¿no? Venga, Sí, venga, pues sí, sí, sí. oye, está Sí. muy bien. Ah, muy bien, Fer. Oye, algo que quieras decir como para concluir nuestra charla. Creo que hace mucha falta leer. Puede que hoy la hayamos pasado muy bien y que hayamos intentado hacer una buena síntesis, pero no me crean nada de lo que dije. Pónganse a leer. O sea, y una cosa que creo que falla igual en todas las disciplinas, pero yo lo veo como profe en licenciatura y en posgrado relacionado con sexualidad y psicología. Cuidado con sus fuentes, o sea, hay que saber buscar información de calidad y a las pruebas me remito. Insisto, todo lo que dije hoy no lo dije porque soy amigo de Héctor o porque soy gay o porque puedo ser persuasivo o no. No me crean, insisto, vayan y busquen. Entonces, Así es. creo que como quisiera cerrar diciéndoles, pónganse a leer, porque todo esto que les platiqué son décadas y cientos de investigaciones que vale la pena conocer en profundidad para entonces criticar. Esto no se trata de estar a favor o en contra, ¿no? Yo creo que es a las pruebas me remito, vamos a ver a la evidencia empírica, conozcámosla en Así es. profundidad y después criticamos, ¿no? Sí, aquí vamos más allá del, es que yo creo, es Mm. que yo siento, no, Ujú, ujú, decía, ujú. decía un profesor que
a pensar al oráculo, a sentir a la iglesia, o sea, así como que Claro. no puede ser, pues científico, ¿no? Y bueno, más allá de de nuestras apreciaciones personales, que ahora de repente nos podemos hacer opinólogos Mm, de todo mm, tenemos que opinar, y tenemos foros para hacerlo, de repente es una cosa terrible. mm. Sí, pues sí hay los datos. Los datos, más allá de la creencia, están los datos y no solamente de una investigación, sino que se hace en un periodo largo de tiempo, se hace en varios países y entonces esos datos son cada vez más consistentes y podemos confiar más en ellos, ¿no? Correcto, o sea, exacto. No es yo y mis investigaciones, yo mimé conmigo. Es un pinche granito de arena Así es. chiquitito, ¿no? Porque además siempre pues tenemos esas limitaciones en países como el nuestro y sin apoyo a Ujú. la investigación y quitando los estímulos del SNI a las universidades privadas y todas las atrocidades que están haciendo con la ciencia. Ya hice mi crítica y me Sí, desahogué. sí. Entonces, Muy bueno, bien, muy bien. pues nada, o sea, uno investiga a 22 diadas a 100 familias, pero tenemos estudios de cientos, miles de personas. Entonces, o sea, poder, como bien dice Héctor, o sea, estos sustentar nuestros argumentos en evidencia sólida. Falta años luz para tener la misma cantidad de evidencia latinoamericana, pero hay estudios muy valiosos en toda América Latina, pero los peluceamos porque son quali o Así los es. peluceamos porque no están en grandes journals en inglés. Y yo, puta, también es bien difícil tratar de complacer a tantos, pero intento hacer de todo. Un poquito de difusión, un poquito de Instagram, cosas en español, los grandes journals en inglés, o sea, tratar de campechanear para que haya, sí se nos pueda citar como México vanguardista haciendo cosas padres, pero también difundiéndolo. Entonces, como dices, no es solo las cosititas que yo he podido ver con mi equipo a muy pequeña escala, sino que hay un cuerpo, un corpus rico al respecto, Ujú, ¿no? exactamente, Uh sí. -huh. Sí, Fer, muy bien. Pues bueno, muchas gracias. Ya terminamos por hoy. Yo te agradezco muchísimo que hayas venido a esta psicocharla cenita, a este café psicológico. Tus aportaciones han sido invaluables y esperemos que mucha gente pues te escuche y que revolucione su cabeza y que busque y que lea, ¿no? Correcto, y changuitos puestos y Eso. hacer nuestra parte, pero sí que así sea, no por buscarme a mí, sino por tener un mundo mejor, Exacto. más incluyente y menos discriminador, ¿no? Ujú. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Muchas Muchas gracias a ti. gracias al doctor Fernando Salinas Quirós. Muchas gracias, Fer, por tus aportaciones. Muchas gracias a quienes nos acompañaron y nos vemos la siguiente semana. Recomienden los videos de YouTube y están también en el Facebook de Zenit Consultores y en Spotify en Café Psicológico. Bueno, muy buenas noches y muchas gracias.